Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de cómo medir sin cookies y cómo salvar tu negocio, ¿no? De este aterrizaje forzoso que va a hacer GA4. Os quiero contar muy brevemente de quiénes somos, quién soy yo. Somos Estudio 34, somos una agencia que llevamos más de 10 años elevando a nuestros clientes a la diferenciación, sobre todo en los canales digitales. Eh, Al final, nuestro equipo tiene un compromiso a efectos de desarrollar sus habilidades y enriquecer su carrera, ¿vale? Y sentirse como en casa para poder ayudar a nuestros clientes con este sentido de pertenencia a ser los mejores a efectos de SEO, de CRO, de SEM y de analítica web. Eh, Como he dicho, son los 4 pilares o los 4 servicios a los que nos dedicamos. Eh, y a efectos de lo que vamos a ver hoy, pues mi idea es explicaros cuál es la evolución del mundo cookies, ¿no? ¿Qué ha pasado para que nos tengamos que enfrentar a este paradigma? ¿Qué están haciendo los líderes del mercado? ¿Qué soluciones están derivando? Y cómo te puedes preparar, ¿no? ¿Qué puedes aplicar desde el día de hoy? Os voy a hablar de un pequeño caso de éxito en el cual he participado. De hace ya 3 años hice esta implementación antes de saber que las cookies iban a desaparecer del todo. Eh, la evolución, ¿no? El mundo cookies, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos donde estamos con este paradigma? ¿Qué es lo que va a suponer, no? Bueno, pues primero de todo, creo que es muy importante cuando hablamos del mundo cookies, estamos hablando de que sobre todo esto se inicia o se lanza a raíz de que el navegador de Google Chrome va a dejar de admitir cookies de terceros y que experimentará cambios de funcionamiento para mejorar la privacidad de los usuarios. La palabra clave aquí es privacidad y terceros, porque hablamos de cookies, pero no es que las cookies vayan a desaparecer como tal, es que las cookies de terceros realmente van a dejar de tener la utilidad que nosotros o a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y es un importante matiz que la gente no técnica a veces confunde. También, simplemente para aquellos que no sois tan técnicos, las cookies de terceros son un tipo de cookie, que a diferencia de las cookies propias, no tienen su origen en el propietario de la página web, sino que están generadas por servicios o proveedores externos. Y esto, históricamente o tradicionalmente, se ha utilizado muchísimo para lo que es la perfilación de audiencias, para poder entender el comportamiento entre diferentes dispositivos, canales y se ha generado muchísima dependencia en estos terceros. Pero con estas cookies de terceros también ha significado una invasión de privacidad bastante significativa. Y de ahí han nacido una serie de iniciativas eh, para cambiar dicha exposición, ¿no?, de privacidad. Si viéramos un poco cuál ha sido la evolución en una línea temporal, creo que podríamos ir más allá, ¿eh? Pero creo que un hito importante creo que es marzo de 2018. Todos nos acordamos de Cambridge Analytica, esta consultora, esta empresa que básicamente habló o hablaba de cómo utilizaba Facebook en la perfilación de audiencias y esa invasión de privacidad. Y dicho escándalo fue un poco lo que ha hecho catalizar todo lo que sucede a posteriori. Es verdad que había algunas de estas iniciativas ya estaban preplanificadas o estaban ya en un plan de proyecto, ¿vale?, con las diferentes organizaciones de las que vamos a hablar, pero es verdad que, que ha catapultado algunas iniciativas, sobre todo más en la parte legal. En abril de 2018, Google decide inhabilitar lo que es el User ID del tracking de doble clic, ¿ok? Entonces, hay una correlación temporal bastante obvia, probablemente para no enfrentarse a una problemática similar a la que se expuso Facebook. En mayo de 2018 hablamos de que la GDPR, ¿vale?, este famoso cambio en lo que es la protección de datos, arranca y, digamos, toma más relevancia. En junio de 2018, Safari ya empezó a imponer, digamos, su protocolo ITP
que es básicamente el protocolo de privacidad, donde le da o le otorga más autonomía al usuario para proteger su actividad. Y el CCPA entra en vigor en California, que es, digamos, la GDPR californiana, como aquel dice. Seguimos en esta línea temporal y nos vemos en agosto de 2018 y Firefox aplica lo que es el Enhanced Tracking Protection, que es muy parecido a lo que tiene Safari entre manos. Le permite al usuario poder hacer o configurar de forma más apta qué privacidad quiere tener. En febrero de 2019 Safari lanza el versionado 2.1, en abril de 2019 el 2.2 y en mayo de 2019 Chrome anuncia nuevas funciones de privacidad, siguiendo un poco la línea de los otros navegadores. En septiembre de 2019 sale el ITP 2.3, Firefox mejora su ETP, perdón, y Edge mejora también las funciones de privacidad. Pero es en junio de 2020 que Apple lanza lo que llaman el IDFA, que es la protección del usuario en su dispositivo al tener el sistema operativo iOS 14 y el poder bloquear el trazado, digamos, de la usabilidad de este usuario en dicho dispositivo. Digamos, ahí fue donde el mayor quebradero de cabeza, sobre todo de cara a lo que es Facebook, toma su inicio. En junio de 2021, Google extiende la fecha de la obsolescencia de las cookies de terceros a 2023, porque en un principio se supone que tenía que ser en 22, y se veían que evidentemente la tecnología que ellos estaban, digamos, desarrollando no iba a estar lista para poder afrontar este cambio de paradigma que ellos mismos se habían metido. En enero de 2022 nos vemos que Google también se retracta del uso de Flux. Flux era, digamos, la alternativa a efectos de audiencias, que se denominaba Federated Learning of Cohorts, y pasan a lo que se llaman topics o lo que son, digamos, agrupaciones de intereses. Y en febrero 2022 Google lanza la iniciativa Privacy Sandbox, que es una serie de diferentes componentes tecnológicos que se supone que tienen que resolver o solventar algunos de los paradigmas que digamos, nacen o que derivan a raíz de la pérdida de cookies a terceros. Y ahora luego hablaremos un poco más en detalle de Privacy Sandbox. Y por último, en marzo de 2022, pues Google anuncia la retirada de Universal o de Google Analytics Universal en julio de 2023, haciendo un reemplazo absoluto de su herramienta número 1 de analítica web, en vez de una transición como habíamos vivido en ediciones anteriores. Con esto ya tenemos una foto, ¿no? Un poco de lo que ha ido sucediendo. Digamos, se ha generado una serie de recursos legales que han ayudado a proteger al usuario, a ser más, digamos, dueño, ¿no? de las opciones a las cuales quiere ser medido o en qué sentido o en qué contexto quiere ser medido. Esto ha dificultado para lo que es el mundo del marketing la trazabilidad y la medición del retorno de inversión, y para el usuario ha significado mayor privacidad. Pero creo que no hay que verlo todo como una negativa, sino que hay que ver digamos, los cambios, la evolución como una oportunidad, ¿vale? Una oportunidad para ser un poquito mejor. Simplemente que ahora mismo estamos en ese hito de transición. Y el hito de transición siempre es complejo porque hay un punto de salir de nuestra zona de confort, aprender, y implica que tenemos que reorganizar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto a nuestras estrategias? Bueno, pues primero de todo, lo que es el User ID, ¿no? El User ID, antes he mencionado que desaparecía de doble clic, pues la interrelación de canales y dispositivos atribuibles a un usuario se va a dificultar muchísimo, ¿vale? Va a existir o va a seguir habiendo
maneras en las que se puede trazar a un usuario, pero es verdad que esa trazabilidad que teníamos a lo mejor que nos permitían en las campañas de display va a ser mucho más complejo, si no, en algunos casos puede ser que desaparezca. El objetivo de las campañas, pues habrá que centrarse en usar cookies propias, ¿vale? O a lo mejor el uso de second party data, ¿vale? Creemos que este apartado también va a crecer junto con otra adopción de tecnología que comentaré en breve, que nos ayudará a gestionar mejor y a poder visibilizar mejor todo lo que hacemos a efectos de marketing. Por supuesto, alcance y frecuencia no se podrá gestionar debido al cambio con las cookies de terceros. Dejaremos de ser capaces de gestionar estas dos variables de forma efectiva. ¿Vale? Siempre estamos hablando, tema de frecuencia es cuántas veces a lo mejor ve un usuario que quieres impactar en remarketing, un banner o un vídeo o por el estilo, ¿no? Y alcance, pues básicamente al final es en función de las audiencias, ¿no? La medición y la atribución será mucho más difícil con la pérdida de datos. Vamos a ver que no podremos comparar datos que lo hemos tenido y lo hemos visto en casos ejemplos de decir, no, yo es que en el 2014 tenía un CPA de, olvidados del 2014, el 2014 fue el 2014 y ahora estamos en el 2022, 2023 va a ser muy distinto. Tenemos que intentar hacer un reset, ¿no? Resetear el contador y aceptar que ahora medimos dentro de otro paradigma y comparar las dimensiones y las métricas en base al mismo contexto. Y luego el fraude. Este es algo que a lo mejor no se habla en exceso, pero lo que es la detección de fraude a efectos de clics, etcétera, será más difícil. Sobre todo porque estamos hablando de que ahora no impactamos tanto a usuarios individuales, sino a grupos de usuarios. Entonces, lo que es la actividad fraudulenta donde hay gente que permuta o hace parecer que son usuarios, ¿no? Los famosos click farms, se podrán, digamos, camuflar mejor dentro de estos grupos. Pero bueno, no es el fin del mundo, simplemente todo lo que acabo de enumerar van a ser retos. Van a ser retos y va a ser difícil. Hemos dicho que centrándonos un poco en el seguimiento de las conversiones y el viaje del usuario, se va a volver más complejo. Porque, y por lo pronto, a corto o medio plazo va a generar más dependencia en lo que es el último clic, que es algo que llevamos años intentando evadir. Por ejemplo, ¿qué métricas serán impactadas en la medición in-channel? Pues la frecuencia, el alcance, la detección de estos clics fraudulentos. Por ejemplo, el levantamiento de marca, el brand lift, se verá afectado y las tasas de conversión también se verán afectadas. ¿Qué otras métricas serán impactadas en la medición cross-channel? Pues las tasas de conversión, las que son atribuidas a conversión post-impresión, el Customer Lifetime Value, el ROAS, o sea, el retorno sobre el gasto publicitario, el coste de adquisición, el CPA o el tiempo hasta la conversión o longitud de ruta de conversión, van a verse severamente afectadas por este cambio de paradigma. ¿Y a quién va a impactar más todos estos cambios de third party? Pues primero a los publishers, ¿vale? Primero a los publishers porque los publishers lo que les va a suceder es que crean una serie de contenidos gratuitos y estos contenidos gratuitos se trataba de generar tráfico. A raíz de esta generación de tráfico, lo que hacían era rentabilizaban este tráfico con una publicidad que se consumía y que medían con estas cookies a terceros. ¿Vale? Las plataformas de AdTech, los DSPs, no podrán enfocar su publi de forma tan efectiva y al final se va a limitar esa frecuencia y la medición de las conversiones. Si ya en general era difícil con ciertas redes de programática darle un sentido y un contexto a las conversiones que estábamos consiguiendo, con la desaparición de las cookies a terceros en corto o medio plazo, esto va a generar bastante duda. Y luego los DMPs, que son plataformas para gestión de datos, para la publicidad, que normalmente se centra específicamente en el soporte de anuncios web, aunque es ideal para ganar nuevos clientes, sí que recopila gran parte de sus datos
a través de cookies de terceros donde hace una labor de cookie matching. Los DMPs realmente no nos van a afectar a la mayoría de los mortales porque son soluciones tecnológicas para, digamos, empresas bastante grandes, pero no obstante quería mencionarlo simplemente para dar un poco de contexto. ¿Qué es lo que va a ganar relevancia? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver y se va a empezar a hablar de forma más normalizada, ¿no? Y comoditizada, pues los CDPs. ¿Qué son los CDPs? Los CDPs son plataformas de datos de clientes, ¿vale? Es una plataforma que te ayuda a crear una base de datos de clientes unificada y persistente, que al final sea accesible para otros sistemas y los datos provienen y se extraen de varias fuentes, ¿vale? La idea es que se limpian, se combinan y te permite crear un perfil de cliente. De esta manera, hacemos, o sea, a grandes rasgos, lo que tendríamos, por ejemplo, como tenemos en esta foto, es a una persona que podríamos ver los eventos, es decir, las cosas que ha realizado esta persona, y podríamos luego aglutinarlo a un tipo de audiencia, ¿de acuerdo? Entonces, y ojo, no es un CRM, ¿vale? No es un CRM, porque la idea es que podemos extraer datos de diferentes fuentes, no solamente de, de tu comercio electrónico, sino que luego además se lo podemos devolver a las diferentes plataformas donde hacemos publicidad. Este software que se compra sí que reduce la dependibilidad sobre vuestros equipos técnicos. ¿Por qué? Porque al ser un software te permite de forma más una vez has configurado la primera parte, que sí que puede ser un poco más laboriosa y sí que requiere a tu equipo de IT, luego te permite el poder segmentar, trabajar estas audiencias, las condiciones, las automatizaciones, hablar con tu CRM y perfilar mejor a tu cliente sin la necesidad de un equipo técnico o un equipo de BI. También mejora lo que es el compliance con privacidad, porque al final, al traer datos de terceros, también puedes traer la parte de compliance y al final te permitirá poder crear estrategias o audiencias de dichos usuarios o de usuarios que, digamos, se agrupen dentro de un segmento de interés. ¿Cómo se podría utilizar? Pues, o ¿cómo podría ayudar a una empresa? Pues la conexión entre el online y el offline, ¿vale? La segmentación de los clientes, la personalización, poder puntuar a clientes potenciales, ¿vale? Para ver cómo los queremos, digamos, terminar de convertir o fidelizar. Para poder reorientar la publicidad, hacer recomendaciones de productos en base a esa personalización previa. Eh, También trabajar en optimizar las tasas de conversión o incluso hacer pruebas A/B porque ya tendríamos esas audiencias que a lo mejor queremos utilizar para testear. Hay una parte muy curiosa y muy interesante que es la automatización, ¿no? Omnicanal, que estamos viendo que muchas herramientas nos las ceden o nos las otorgan, ¿no? Los HubSpot, los Salesforce, etcétera. Pero es verdad que nos falta una parte, ¿no? De decir, vale, que es un análisis que se está haciendo de forma externa, que es decir, vale, ¿cuál es mi cliente ideal, ¿no? Es decir, cuál es el gasto medio de este cliente, cuánto tarda este cliente, este grupo de clientes en convertir, cuáles son los productos que iniciaron, digamos, la primera toma de contacto con mi empresa. Toda esta información, de alguna manera, lo tienes que estar machacando de forma externa y el CDP, la gracia del CDP es poder facilitarte esta función, ¿no? Y depende muchísimo si eres un e-commerce o si eres una empresa de servicios, ¿no? Como puede ser la nuestra. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Un entorno sin CDP, pues tengo mis apps, tengo mi publicidad, tengo mi web y luego tengo mi servicio de mensajería, tengo mi CRM, tengo mi analítica y, digamos, estamos haciendo una conexión de uno a uno entre servicios donde tengo un mejunje, ¿no? De conexiones
que son independientes unas de otras, pero realmente se beneficiarían todas si de alguna manera tuviéramos trazabilidad de todo lo que estamos haciendo entre todos estos puntos. Entonces, el CDP lo que intenta darnos es este mundo, ¿no? Este entorno, que lo que hace es consolidar en un lado cuáles son mis fuentes, el CDP se queda en medio y en el otro lado tengo los destinos, ¿no? Dónde quiero mandar esta información que he procesado y que he sintetizado para que el destino, ya sea mi analítica o ya sea mi publicidad en Facebook o sea mi publicidad en Google AdWords, tenga el mayor o el mejor rendimiento. Dicho esto, ¿qué está ocurriendo en el mercado? Es decir, ¿qué están haciendo los líderes? ¿Qué soluciones están derivando? Pues en el caso de Google, Google había hablado de Flock para lo que es el tema de targeting. Flock quedó erradicado y ahora se llama Topics. Básicamente, primero de todo, este Google Privacy Sandbox, ¿no? que tiene en cuenta este Topics, es una iniciativa de Google para generar o crear estos estándares web, ¿vale? Para que los sitios web puedan acceder a la información del usuario sin comprometer su privacidad. Al final, todo se reduce a que el propósito es facilitar la publicidad online sin el uso de cookies a terceros. Las 5, digamos, palancas, Flock, que ahora se vuelve Topics, ¿vale? Que es un modelo de agrupación de audiencias, ¿vale? Basados en temáticas. Sí que es verdad que va a dejar una serie de categorías que pueda tener datos sensibles fuera, como puede ser pues, género, ideología, etcétera. ¿Vale? Pero la idea es que agruparíamos usuarios en base a estos topics. Luego está Turtle Dove, ¿vale? Que es, es una frase bastante larga, que es two uncorrelated requests, then locally executed decision of victory. Traducción. Es una solución para solventar el retargeting, ¿vale? Que históricamente funcionaba por cookies y sería pasarlo a eventos por API. Vais a ver que hago muchas referencias a API y a eventos. El cambio de paradigma requiere pensar más en términos de cómo han funcionado la trazabilidad de eventos y la medición de eventos o de acciones en apps, ¿vale? De apps, y de aquí hago un poco spoiler de Google Analytics 4, para poder medir lo que el usuario está haciendo. Al medir el evento y no medir quién lo ha hecho, sino medir la acción, es una manera muy sensata de mantener anónimo al usuario. De aquí entra la siguiente, que es el Trust Token API, ¿vale? Que la idea es, como ya no estoy midiendo la persona, es decir, el quién, me tengo que asegurarme de que no haya una serie de bots o de humanos que están intentando capitalizar el nuevo sistema para ganar más dinero a través de la publicidad que muestran, por ejemplo, en su página web. ¿Vale? Entonces, la finalidad de esta API es combatir los fraudes y distinguir los bots de los humanos sin la necesidad de efectuar ese seguimiento, o sea, sin la necesidad de efectuar un seguimiento pasivo. El Aggregated Reporting API, su objetivo realmente es medir, ¿vale? Pero medir sobre todo lo que es alcance, impresiones, o cross-site. Y el Conversion Measurement API, como dice, conversión, es la nueva API que quiere medir, digamos, cuando un clic en un anuncio genera una conversión, pero sin la necesidad de utilizar un identificador de sitios cruzados. ¿Vale? Son las iniciativas que el Google Privacy Sandbox trae o pone sobre la mesa para ayudar a los anunciantes a poder seguir sacando el mejor resultado. No significa que tengamos que implementar todos estos aspectos a efectos de nuestra página web. ¿Vale? Simplemente son APIs, son iniciativas que están implementando dentro de su tecnología
y en algunos casos sí que va a requerir que hagamos algunas implementaciones o que habilitemos algunas funciones, y en otros casos no va a requerir nada más que estar al tanto de que existen. El Google Consent Mode es una solución que permite respetar las opciones de consentimiento de los consumidores. Es algo que podemos habilitar y el objetivo digamos, de hacer uso de este tipo de consent mode es que si en el caso ejemplo tenemos 100 usuarios y 70 usuarios nos dan su consentimiento, podríamos ver de esos 70 usuarios cuántos han convertido. Lo que ocurre es qué pasa si tenemos 30 usuarios que nos han rechazado el consentimiento, es decir, no nos han dado la opción de trazar. La idea del consent mode es que pueda modelar, que pueda utilizar el dato de los 70 anteriores junto con los fragmentos de información que tienen de los que han rechazado ese consentimiento para poder modelarlo y dar una visión de dónde están proveniendo esas conversiones en base a datos. ¿De acuerdo? Es algo que vamos a ver no solo con Google. Creo que muchas plataformas van a trabajar digamos, sus respectivos modelados, ¿vale? De conversiones. No obstante, aunque creo que es una función que tenemos que tener habilitado y es una de las sugerencias que tenemos en nuestra guía, creo que también tenemos que desarrollar, o sea, no debemos cometer el mismo error que hemos cometido previamente con cookies a terceros, y creo que también tenemos que trabajar hacia tener nuestra propia información, recopilar nuestros propios datos, ¿vale? Por eso, antes de entrar en qué estaban haciendo los líderes de mercado, os hablaba de los CDPs y luego os hablaré de otro caso ejemplo que se puede aplicar. Luego, a efectos de otras iniciativas, otras funciones, está la de conversiones mejoradas, que nos permite que las etiquetas del sitio usen datos proporcionados con el consentimiento del usuario y así poder tener una perspectiva más precisa de cómo están completando las conversiones, ¿vale? Tras interactuar con nuestros anuncios. De nuevo, algo que está ahí que deberíamos estar utilizando. Y luego, por supuesto, está Google Analytics 4. Hablamos de un aterrizaje forzoso, pero realmente es una necesidad absoluta, ¿no? Porque hemos hablado de que eliminamos cookies de terceros. Es verdad que Google Universal sí que trabaja se supone que son cookies de primera instancia, pero digamos, mide al usuario a través de sesiones, y esto implícitamente mide el comportamiento y expone un componente de privacidad que es contrario, ¿no? al paradigma que plantea Google. Entonces, Google Analytics 4 nace, digamos, sobre una base que es Firebase. Firebase era, digamos, la solución tecnológica de Google a la medición de eventos dentro de app, que a mi criterio era una patata. No obstante, han cogido un poco la parte más aprendizaje de cómo funcionaba la medición de eventos y han creado esta solución que es Analytics 4, que se supone que compone lo que deberíamos tener en medición web más lo que teníamos en medición de app, y lo han consolidado todo bajo un solo paraguas y una sola solución que es Google Analytics 4. ¿Qué es interesante y qué es importante sobre esta nueva tecnología o esta nueva solución? Bueno, primero de todo, que va a trabajar sobre todo o va a poder tener la opción de usar nuevas métricas predictivas, ¿vale? Para llenar los vacíos con la falta de cookies. Dos, que está basado otra vez en una serie de API de eventos, ¿ok? Entonces hablamos de eventos cuando hablamos digamos, acciones, que reemplaza a Universal en 2023 y por tanto tenemos que ponernos las pilas para poder empezar a recopilar datos y tener un histórico. El máximo de histórico que prevé Google tener en
la plataforma de GA4 es de 24 meses, entonces si empezáramos ahora tendríamos un año, ¿vale? Y a la que se hiciera el cambio empezaríamos a entrar en el segundo año y tendríamos un año de comparativa, ¿vale? A posteriori tendríamos 2 años en 2024. Pero también solventa otras problemáticas el que pasemos a Google Analytics 4, porque mucha gente creo que no se da cuenta, no sabe que Google Analytics Universal realmente no es cross-device. Es decir, no somos capaces de ver al usuario entre diferentes dispositivos, aunque tenga una cuenta de Google. Por eso, en un momento dado, Google creó esta vista que era el User ID, que la idea era poder, digamos, recopilar esa información, intentar hacer una solución que fuera cross-device, pero al día de hoy no es cross-device. Claro, esto también dificulta mucho lo que es la visión real de cuáles son nuestras tasas de conversión, porque siempre decimos, no, es que en móvil convertimos fatal. Ya, claro, pero es que a la que has accedido por un móvil es una nueva sesión y a lo mejor es el mismo usuario. A lo mejor yo tengo la misma página web abierta desde 2 dispositivos y acabo convirtiendo por ordenador, por desktop, pero realmente todo lo inicié por móvil, ¿no? Entonces, ¿por qué se penaliza, ¿no? Entonces, Google Analytics 4 de alguna manera está dándonos solución a este tema. Entonces, creo que tenemos que ver, dentro de que está en su infancia, creo que tenemos que verlo como una oportunidad y que va a ser un dolor de cabeza en toda regla. También solventa cross-channel, no solo cross-device. Pensar que, o sea, Google Analytics Google Analytics 4 lo que quiere hacer es eclipsar lo que es el suite de 360, ¿vale? Y Google Ads, de manera que englobe todo, ¿no? De alguna manera siempre hablábamos de los floodlights, ¿no? Para aquellos que habíais tocado 360 o lo que se llamaba vulgarmente antes doble clic, era como una manera de medirlo todo cross-device y poder tener una visión absoluta de todas las iniciativas que teníamos de marketing, ¿no? Pues bueno, Google Analytics 4 de alguna manera se está intentando posicionar ahí. Reitero, está muy en su infancia a nivel de lo que podemos ver a nivel de reportes, lo que se puede hacer, pero es que pasó lo mismo con Google Universal. Me acuerdo cuando estábamos hablando del cambio, mucha gente se quedó con el Google Analytics, el tradicional, hasta que no les quedó otra que pasar a Universal. Simplemente que antes existía la posibilidad de que los dos mundos coexistieran y ahora estamos hablando de un reemplazo absoluto. Vale, ¿qué está haciendo Meta? Pues primero de todo, Facebook tiene la medición de eventos agregados, ¿de acuerdo? Esto, como bien sabéis o no, se trata de que verificamos un dominio y básicamente nos permite seleccionar 8 eventos para la medición de datos globales. Lo que es importante es que cuando se seleccionan estos 8 eventos, que son los más importantes, tenemos que categorizarlos por prioridad en base a como un embudo de conversión. O sea, no tiene sentido coger 8 aleatoriamente o que sean paralelos unos a otros, porque entonces le quitamos, digamos, criterio a por qué estamos midiendo esos 8 eventos, ¿vale? Y luego el otro, que es mucho más sólido a nivel de medición, otra vez, es el de API de conversiones. Los datos de la API de conversión alimentan directamente a Facebook. Un poco como estamos hablando del paradigma anterior, la idea es que el consumidor llega a la web del cliente, ¿vale? Aquí normalmente tendríamos un píxel que carga en el navegador y a partir del anuncio que consume o de lo que puede ver, en el caso del píxel, cabe la posibilidad que el navegador lo bloquee, ¿vale? Entonces, no habría datos, pero si hiciéramos por API, cabe la posibilidad de mandarle el dato otra vez desde nuestro servidor, si lo tuviéramos alojado en nuestro servidor, que al final, digamos, la API tiene una dependencia de que tengamos código en nuestra web y en nuestro servidor, mandar a través de la API los datos otra vez a la plataforma de anuncios, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues Meta. Entonces, vamos a ver mucho el uso de APIs para mandar
el dato directamente a la plataforma y no depender de una cookie o de un píxel. Perdón. ¿Qué podríamos hacer para prepararnos? ¿Qué podría aplicar al día de hoy? Bueno, primero de todo, y esto es algo que, mira, lo menciono en el mundo cookies, pero es que creo que no puedes estar hablando del mundo cookies si ni siquiera estás dando la opción a tu usuario de un CMP de poder controlar y gestionar sus cookies. O sea, día de hoy todavía nos encontramos campañas y cuentas que infringen el GDPR. Y me parece estupendo, ¿sabes? Al final cada uno puede asumir digamos, su criterio legal o alegal, pero hay una realidad que es que la mayoría de las plataformas están auditando aquellas cuentas que no tienen este componente o este mecanismo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si no lo estás haciendo al día de hoy, en un futuro no muy lejano te van a empezar a tirar para atrás tus cuentas, te las van a bloquear por no tener este mecanismo. Entonces, es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, lo primero de todo es hacer una implementación correcta y usar un CMP establecido en el mercado, y hay varias soluciones. No tengo ninguna afiliación a ninguna de las que menciono, ¿vale? Pero bueno, podéis buscar el que queráis. Yo lo único que sí que os digo es que uséis Google Tag Manager, que en la medida de lo posible la integración de este CMP sea a través de Google Tag Manager. ¿Por qué? Porque si centralizamos todo nuestro etiquetado y la gestión de todas nuestras etiquetas y nuestra gestión de datos, lo que nos va a hacer es, nos va a facilitar significativamente eh, el uso de esa información y de esos data layers, ¿vale? Para diferentes plataformas, ¿sí? Em, en este sentido, también os diría que a efectos de qué más se puede hacer, aparte de GTM y el uso de estos data layers, es el tipo de campañas que podemos activar tanto en Google como, por ejemplo, en Facebook. Y os hablo de estas dos redes, pero esto es extrapolable a muchas otras. En el caso de Google es Smart Bidding o ahora Performance Max, ¿no? Que Google lo está empujando, está metiendo la cuchara hasta el gaznate, que al final tiene una dependencia en los algoritmos y en la inteligencia en base a datos para decidir cómo y dónde plantea mostrar esa publicidad y en qué y a qué grado, ¿no? O sea, perdemos algo de autonomía, ahora hablaremos un poco de las desventajas, pero es verdad que es hacia donde va un poco la historia. Y con Facebook la idea es ir a ROAS objetivo o CPA objetivo, en base a algún tipo de objetivo que algorítmicamente pueda aprender y pueda optimizar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Pues la ventaja al ahorro de tiempo de la optimización, porque se supone que son automáticas, el machine learning, cuanto más aprende la plataforma, más datos tiene para optimizar y, por tanto, pues mejor rendimiento, ¿vale? Desventajas, que perdemos el control sobre el CPC y que perdemos sobre todo los modificadores, ¿no? A nivel de puja de audiencias o de dispositivos. Y esto es lo que creo que nos duele más a todos, es el tema de la transparencia, ¿no? Por parte de las plataformas. Y de aquí un poco la idea de que, vale, estupendo, hacemos esto, pero otra vez voy a hacer hincapié al CPD de que tenemos que crear mecanismos para nosotros tener el dato final, ¿no? No depender de un tercero o de lo que nos dice un tercero. ¿Qué más podemos hacer? GA4, ¿no? Está bastante claro. GA4 es crucial. Tenemos que hacerlo en diferentes grados, ¿vale? Si tiramos de GTM es relativamente sencillo. Tienes el contenedor, puedes implementar lo que es el código, ¿vale? Ahí es donde podemos configurar esa propiedad, ¿vale? Los filtros, flujo de datos. Y luego creo que se ha de trabajar sobre todo lo que son las macroconversiones, ¿no? Como puede ser comercio electrónico, que puede ser un poquito más engorroso, pero sí que es verdad que se habla de que se puede reutilizar grandes partes o grandes segmentos de los data layers si lo has hecho ya en GTM para informar y nutrir tu propiedad de GA4.
¿vale? Y luego a nivel de reconfiguración de objetivos existentes, pues al final se trata de utilizar los eventos. Entonces, un caso ejemplo, ¿no? Pues nosotros con nuestra propia web teníamos una serie de eventos ya configurados en GTM que tenían una serie de percutores que disparaban en Universal como un evento y este evento nutría un objetivo. Pues ahora es más de lo mismo, es coger, duplicar esos eventos, pero para GA4 con su taxonomía genérica o personalizada y a partir de aquí nutrir ese objetivo en GA4 a partir de ese evento que hemos creado, ¿vale? En teoría es sencillo, pero hay que hacerlo y en cuanto antes lo hagamos, más datos tendremos. ¿Qué más puedo preparar o qué más puedo aplicar al día de hoy? Pues a efectos de resumen, mira, primero asegurar de que estás midiendo correctamente, ¿vale? Las diferentes acciones de tu web. Muchas veces nos centramos en, si somos e-commerce, solo la venta. Hay muchas otras acciones o microconversiones que son importantes, el add to cart, el checkout, etcétera. Reitero, es verdad que estamos perdiendo un volumen de datos, pero si sí que aceptan, es importante que lo podamos medir. Y volviendo otra vez a la película anterior, el tema de las APIs es también un poco fundamental porque con el uso de un CDP que al final hace palanca en una integración por API, la idea es que podamos medir esto a nivel de un Customer Journey, ¿no? Implementar las conversiones mejoradas en Google Ads, ¿vale? Y poder utilizar este modelado de conversiones será también crítico, ¿no? Por lo menos en lo que es el uso de la plataforma, ¿vale? Para no perder datos. Intentar huir del last click y empezar a jugar con otros modelos de atribución, ¿vale? Aquí estamos hablando sobre todo de lo que es Google Ads, pero es verdad que en algunos casos nos vamos a tener que rendir a los pies del last click hasta que tengamos una solución tecnológica que diga lo contrario. Eh, Estructuras de campañas, ¿vale? En línea con el objetivo, que sobre todo pueda obtener y pueda aglutinar el mayor volumen de conversiones, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque es que los algoritmos y este modelado solo funciona si realmente le damos volumen. Si no le damos volumen, básicamente va a gastar y no va a funcionar. También recomendamos, sobre todo en la parte de Google Ads, la parte de personalizaciones de anuncios, ¿vale? E intersecciones dinámicas. Esto va a mejorar el nivel de calidad, respetando la premisa de no crear estructuras excesivamente granulares y, por tanto, nutrir al punto previo, ¿no? De más volumen de conversiones, pues antes aprende. Porque si no tiene suficiente volumen, pues muy probablemente no van a funcionar. Entonces, aquí lo único que os recomendaríamos, si se diera el caso, es utilizar las microconversiones para nutrir a ese embudo. Para ampliar el alcance de tus estrategias, puedes usar concordancias amplias, ¿no? Pero siempre bien usado y que la segmentación esté bien optimizada. Pues al final, aunque puede generar 20% más de conversiones, sí que es complementado de que viene de la parte del Smart Bidding, ya sabemos lo que supone las amplias. Por último, podemos utilizar reglas o ajustes de valor para guiar al Machine Learning, ¿vale? Para potenciar o reducir actividad en ciertos segmentos. Por supuestísimo, reitero, si tú recopilas el data, la info, esta información te la puedes descargar y la puedes volver a subir, ¿no? A las plataformas. Este first party es muy importante para que los pueda explotar y que pueda trabajar con las audiencias o audiencias similares. Y luego, por último, ten en cuenta la ventana, ¿vale? De conversión de tu negocio, porque, por ejemplo, en el caso de Facebook sí que cambia el paradigma, ¿no? Tenían un 28 días post-click impresión y luego ya por defecto tiraron a 7 días. Entonces hay que entender que tu negocio no tiene por qué estar dentro de ese margen de maniobra. ¿Qué más puedes aplicar desde hoy? Pues he hablado del CPD. Al final reitero, no tengo ninguna asociación con ninguno de estos, pero hay algunos que ya conocía, ¿vale? Está Segment, ¿vale? Que pertenece a una empresa que se llama Twilio, que básicamente es
tienes un pago por mensualidad y básicamente en función de la escalabilidad que le quieres aplicar. Luego tienes Stitch, que la idea, un poco como dice Stitch en inglés, es el coser, ¿no? Coser de diferentes franjas de datos para que te ayuden a entenderlo mejor y que lo puedas trabajar mejor a efectos de audiencias. Luego tienes Sales Manago, que sí que está más enfocada a e-commerce, ¿vale? Llevan bastante tiempo en el mercado y es una solución bastante adoptada entre algunos e-commerce, porque también te presenta una serie de funciones más allá de lo que es la parte de CPD, ¿no? Luego está Blue Shift y luego está Totango. Y Totango, por ejemplo, es una de las herramientas que también que se utiliza, creo que Google usa Totango, por ejemplo. Pero vais a pensar, "Buah, si lo usa Google es carísimo". Bueno, todo esto es relativo, ¿no? Es decir, en cuánto valoras tu tiempo, y cuando digo caro, o sea, creo que precios pueden ser a partir de $200 o algo así al mes. Y al final tienes que valorar cuánto cobrarías tu hora, ¿vale? De tiempo personal para tener que hacer un análisis de, por ejemplo, cuál es el LTV de tus clientes buenos, cuál es la recurrencia de compra, cuántos de tus clientes añadieron a carrito y cuántas veces añadieron a carrito antes de abandonar y luego volver a comprar, cuál fue el producto de inicio de esa compra. Es decir, hay un montón de análisis de datos a nivel de clientes, o sea, quiénes son buenos clientes, quiénes son clientes recurrentes. Todo eso significa machacar datos, ¿no? Entonces hay que también pensar un poco en que esto es no solo una herramienta que funciona de forma dinámica, que está constantemente nutriéndose de lo que está sucediendo en tus diferentes propiedades web o apps o tiendas, tanto online como offline, sino que luego lo puedes utilizar para perfilar a estos perfiles de personas, para crear esas audiencias y luego nutrir a tus campañas, ¿no? Una cosa más rudimentaria si no quieres absorber un coste adicional o una tecnología como un CPD, pues crear una cookie propia, ¿vale? Y guardas la fuente de origen y los datos de la campaña y se las nutres de vuelta a tu comercio electrónico, a tu CRM o al sistema que tengas en uso. Y ese es un poco el caso ejemplo que os quería hablar. En este caso fue para CUNEF. Para CUNEF básicamente ellos usan Salesforce y tenían una serie de landings que utilizaban para captar los diferentes de los diferentes canales, eh, digamos, leads que luego pudieran ser matriculados a los diferentes estudios o la oferta que tienen disponible. Y lo que hacíamos era captar a través de los UTMs, captamos ese dato, ¿vale? Entonces, cuando rellenan la información, nosotros captamos este dato. Dicho está, claro, hay una parte que es de compliance, de decir, este usuario está aceptando una serie digamos, de uso de sus datos para campañas, etcétera. Entonces, en el caso de que legítimamente dicta que no quiere que se usen sus datos de ninguna manera dentro de la GDPR, pues evidentemente esto queda catalogado dentro de Salesforce, ¿no? Entonces no lo podemos utilizar. Pero si no, sí que lo tenemos y podemos saber todas las fuentes de todas las campañas, de todo el tipo de campañas que se hacen, realmente cuál es en base a un poco primer, segundo y último clic, cuál es la interacción del usuario para luego poder hacer una medición en base a un dashboard dinámico, cuál es el coste por lead, por canal, cuál es el lead convertido, o sea, coste por lead matriculado, y poder ver cómo interactúan también los diferentes canales entre sí. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que os haya sido muy útil la sesión de hoy. Estoy seguro de que hay muchos retos por delante. Por favor, escribirnos si tenéis dudas o cuestiones más concretas que a lo mejor no os haya quedado claro. Y espero que abordéis este próximo año bueno, con cautela, pero con ganas, porque realmente nos va a presentar un futuro mucho mejor, sobre todo para los anunciantes, a nivel de la calidad de publicidad que podemos hacer. Dicho esto, que tengáis buena tarde y hasta luego.